alguien platicó que pidió por un familiar o algo así, y que este familiar se le presenta en sueños, ya desvivido obviamente, y le dice que sí servían las oraciones, que Dios sí existía, y que entre más pides por el descanso de una persona, sí lo vas a elevando del lugar donde está. Entonces, si eres personas muy a gusto que quieren nomás hacer maldades Sí. y crees que al final te van a perdonar, pues muy probablemente no sea así. Ella dice que Jesús se le manifiesta y la lleva a conocer el infierno para que ella fuera testimonio. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Chisme Maldito Podcast. Yo soy Paulina. Yo soy Irene. Y yo soy Pamela. Muy bien, hoy vamos a traer un tema que la verdad a mí me da mucho miedo porque la verdad es un tema pues muy misterioso y escalofriante y además muy polémico, muy polémico porque hay gente que dice que existe, hay gente que no, y según diferentes religiones y según diferentes culturas lo describen de diferente manera, pero vamos a tratar de decirles algunas versiones, las más emblemáticas o las más, se puede decir, más características de qué es el infierno. ¿Ok? Ahora, vamos a empezar con una descripción que se hizo desde el año 1480, que es la famosa obra La Divina Comedia, donde describen el infierno y donde lo dibujan. Se juntan dos artistas, uno en pintura y otro pues en relatar, en escribir, el escritor Dante, que era poeta, que era un personaje muy, muy respetado y muy emblemático de su época. Entonces él cuenta un viaje que él hacía al infierno, ¿no? No sabemos si fue su imaginación, si lo soñó, si de dónde sacó tantas descripciones, pero es una obra muy famosa. ¿Qué dice aquí? Él describe que la idea del infierno ya existía, pero él se atrevió a darle forma y le dio una forma especialmente dividido en niveles y que era como un cono, ¿ok? Entonces, el nivel más estrecho era donde estaba el mismísimo Satanás. Y el nivel de infierno al que llegabas, del 1 al 9, era según el tipo de pecador que era la persona que se iba al infierno. Cuanto más hondo estuviera ese nivel y por consecuencia más cercano al diablo, peor era el pecado realizado en vida y más terrorífico el castigo para toda la eternidad. Dante era excelente por medio de sus palabras. Entonces, cuando Botticelli leyó su obra, la plasmó como mejor se le daba a él con el dibujo. Fiel al poeta, ilustra con todo lujo los detalles de ese temido infierno. ¿Okay? Comenzando el nivel donde estaba Lucifer en una cueva, en su cueva, va ascendiendo hacia arriba por cada nivel hasta llegar a la entrada al infierno, en donde está la famosa frase que dice: el que entra aquí, abandona toda esperanza, que es lo que dicen que está escrito en la puerta de entrada del infierno. Así que si nos desvivimos y vemos esa frase escrita, es que ya valió, ¿no? Tenía razón Dante. Tocó madera. Así es, muy bien. Ahora, ríos de fuego, describe, ríos de fuego, aguas congeladas, y almas en pena, sufrimiento eterno y mucho más es lo que se encuentra en esta sorprendente y muy colorido mapa del infierno. Es un papiro en el que se inspiró Dan Brown para su novela Inferno. O sea, de ahí se han inspirado otros artistas para crear otras obras de arte hablando del infierno. Entonces, esto es lo que dice. Ahora, ¿cuáles son esos niveles según los pecados? El número 1 se dice que es el limbo. Primero llegas al limbo. El segundo círculo es por la lujuria. El tercer círculo, la gula.
El cuarto, la codicia. El quinto, la ira, ser muy enojón. Uy, son varias que tengo. Ahora, sexto círculo, la herejía, o sea, ofender a Dios. La violencia, el séptimo. El octavo, el fraude. Y el noveno, que es el más cruel, la traición. Ese es el vestíbulo del infierno según Dante. O sea, del primer círculo al noveno, la traición. O sea, está bien cañón, ¿verdad? Sí. Da miedito. A mí estos temas sí me dan miedo, son de respeto, ¿eh? Yo la pensé 2 veces antes de investigar esto de lo que es el infierno. Son bien miedosas. No Sí. es por miedo, sino que pues son temas muy complejos, Muy complejos. que tienen mucha información que pues pensando las cosas ya como, no sé, si uno investiga, quién sabe qué nos puede pasar. Sí, sí. ¿Qué puedes atraer con estos temas? Pues? Sí, yo hace mucho tiempo que leí ese libro que yo les recomendé, el de Suma Demoníaca, que es un tratado de demonología, y es un libro para sacerdotes y para exorcistas, no para gente común y corriente. Sin embargo, llegó a mis manos, entonces yo empecé a leerlo, y entre más me adentraba al libro, empecé a sentir más miedo, porque te describen cosas que tú ya has vivido, pero no sabías que era algo relacionado con los demonios. El caso que ya antes de llegar al final dije, no, ya no quiero saber más, mejor no, hasta aquí. Sí. Y dice Paulina, ay, qué miedosas son, léete las 400 páginas, y me lo manda en PDF y lo tengo ahí en mi correo. O sea, yo sacando de la vuelta. Yo ayer andaba leyendo, eran las 4 y lo andaba leyendo bien a gusto. Y yo, ay, es que son bien miedosos. Y yo con mi medalla de San Benito. Vengo bien protegida, es lo bueno. Ahora, ¿qué es hay gente, por ejemplo, hay otro testimonio de una Santa Faustina Kowalska. Es una monja que la beatificó, canonizada por el mismo San Juan Pablo II, ¿no? Este papa. Ella tuvo una visión del infierno en el año de 1936, concedida por el mismo Jesús. Ella dice que Jesús se le manifiesta y la lleva a conocer el infierno para que ella fuera testimonio, ¿ok? Todo lo que les estoy platicando pues son teorías. Ajá. Ahora, ella cuenta que un ángel la llevó a los mismísimos precipicios del infierno y que es un lugar de grandes torturas y es impresionante el tamaño y la extensión de este sitio. La primera tortura que existe es la pérdida de Dios, no poder tener a Dios. La segunda es el remordimiento de conciencia perpetuo, o sea, siempre vas a estar con ese remordimiento de conciencia. La tercera es saber que esa condición no va a cambiar, ¿ok? La cuarta es el fuego que va a estar en tu alma, pero sin destruirla, el fuego espiritual del que me decías hace ratito que estábamos. Es que no puedes desfallecer. Exacto, entonces, ya que es un fuego puramente espiritual, encendido por la ira de Dios. La quinta tortura es la permanente oscuridad y un terrible hedor que sofoca y que a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas de los condenados se ven y ven toda la malignidad, tanto propia como de los demás. Ay, me puse chinito. Ahora, la sexta tortura es la compañía constante de Satanás. La séptima tortura es la horrible desesperación, el odio a Dios, las palabras horrendas, las maldiciones y las blasfemias. Así es. Ahora, ¿qué tormentos hay para cada tipo de pecado? Que si se fijan, se relaciona un poco con lo que Dante, 500 años atrás, casi 500 años aproximadamente, describe también. O sea, que según el nivel de maldad o de malignidad, de pecado que haya cometido
esa persona es al nivel que va a llegar allá en el infierno, es donde lo van a recibir. A ti te tocó el nivel 4, a ti el 5, a ti el 8, ay, Diosito. Muy bien. Gracias. Ahora, estas son las torturas que sufren en general todos los condenados, pero este no es el fin del sufrimiento. Hay torturas especiales destinadas a almas en particular y son los tormentos de sus sentidos. Y hay cavernas y fosas de tortura en la que cada tipo de agonía es diferente. Yo hubiera muerto con la simple visión de esas torturas si no hubiera sido porque la omnipotencia de Dios me sostenía. O sea, ella dice que las visiones que ella tuvo fueron tan horribles que ella cree que hubiera muerto ahí de miedo, de susto, de lo horrible que vio. Entonces, ella dice, la hermana Faustina, que por orden de Dios, ella visitó esos abismos del infierno para poder hablar a las almas sobre esto y para poder dar testimonio de su existencia. He recibido el mandato de Dios de dejarlo por escrito. Los demonios están llenos de odio hacia mí. Por esto lo que he escrito es una sombra pálida de las cosas que vi, porque ella dice que cuando la veían ahí les molestaba mucho su presencia y la veían con mucho odio, ¿ok? Pero noté una cosa, dice ella, que la mayoría de las almas que están allí son de aquellos que se han negado que existe ese infierno. O sea, ellos lo negaban, ellos decían, es que ¿por qué estoy aquí? Si esto ni siquiera existía, ¿no? En vida. Entonces dice, cuando regresé apenas podía recuperarme de ese miedo. Cuán terriblemente sufren esas almas que están allí. Por consiguiente, oro aún más por la conversión de esas almas. Suplico continuamente por la misericordia de Dios sobre ellos. Uy, eso describe ella. Esto es hacia grandes rasgos, ¿no? O sea, nos estamos yendo ahora sí que lo que habrá visto. Sí, lo que habrá visto, que dice que no lo quiere ni mencionar. O sea, de tan horrible. ¿Ok? Ahora, ¿qué es un demonio? Dice uno, a ver, ¿qué es? ¿Cómo? ¿Es ese que sale en las películas o el diablito rojo de la lotería, ¿no? Y que mucha gente dice, es que a mí se me apareció así tal cual. Entonces, lo que dicen las personas que estudiaron teología y todo eso, que en realidad un demonio es un ser espiritual de naturaleza angélica, porque fue un ángel primeramente, pero fue condenado a la eternidad, o sea, condenado para siempre. No tiene cuerpo, no existe en su ser ningún tipo de materia, ni nada semejante, sino que se trata de algo de carácter solo espiritual. ¿Ok? Entonces, ellos no tienen inclinación a ningún pecado, como la gula, la lujuria, son imposibles en ellos. Porque no tienen cuerpo. Ellos no saben, o sea, no saben qué onda. Sin embargo, sí pueden tentar al hombre porque conocen la naturaleza humana y nuestras debilidades y pueden hacer ahora sí que esa maldad, ¿no? De tentar, poner esa tentación para que el hombre caiga en sus pecados. Así, o sea, es esa lucha, esa guerra espiritual que existe entre el bien y el mal, ¿no? Y de que el hombre pues tiene que decidir si cae en hacer algún mal o si decide seguir por el camino del bien, ¿no? Entonces dice, los demonios no fueron creados malos, o sea, sino que al ser creados se les ofreció una prueba. Y era la prueba previa antes de la visión de la esencia de la divinidad o de Dios. Y antes de esa prueba veían a Dios, pero no veían su esencia. El mismo verbo de ver resulta como algo aproximado. Pues la visión de los ángeles es una visión intelectual, o sea, solo con su cerebro, así con su mente. Como a muchos les resultará muy difícil entender cómo podían ver o conocer a Dios, esta esencia se propone como algo que tú, si compararas la esencia de Dios en palabras humanas, es como, en lugar de darte a escoger un gran tesoro lleno de piedras preciosas y oro, ese sería la divinidad y el amor
el amor infinito que es Dios, o darte a escoger entre el destierro. O sea, así, a ese nivel. Pero ellos pues no sabían. Y entonces algunos ángeles, todos eran buenos, pero al ponerles esa prueba, unos decidieron empezaron a rebelarse, desobedecer, y es cuando se desata esa guerra. Poco a poco hasta que se son y algunos, y según la teología, que ellos se basan mucho en las escrituras y todo eso, y en libros que a lo mejor solo ellos tienen acceso, nosotros no, pero ellos arman ese rompecabezas de qué es el infierno, porque en sí no lo describen así tal cual en la Biblia ni en las escrituras, sino que en ciertos versículos la mencionan. Entonces por eso armaron ahí que es para ellos, según la teología, que es el infierno, que es un demonio, etcétera, ¿no? Así es. Está bien interesante, pero sí está muy delicado, ¿no? El tema, ¿no? Sí, pero sí da miedo. Sí da miedo. Sí, es que haz de cuenta que es que el cielo y el infierno pueden empezar desde que empiezan, más bien dicho, desde que tú estás aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque si tú eres como un demonio con cuerpo, o sea, eres una persona muy mala, pues ya te estás labrando ese camino, ¿no? Directo al infierno. Si eres una persona muy buena, que eres como un ángel con cuerpo, es una persona muy buena, te estás labrando ese caminito al cielo. O sea, eso así empieza desde aquí, fíjate, desde nuestra vida en la tierra. De teología de un padre muy respetado que ha hecho muchos, que daba cursos de exorcismos y todo, de demonología en el Vaticano y todo, escribió esos libros y dice eso, que en la tierra empieza tu cielo y tu infierno. Sí. Porque así de ahí es. viene el libre albedrío, o sea. Así es. De que tú vas a decidir si hacer el mal o hacer el bien. Hoy no. Sí, y también, si eres de esas personas que dicen, yo voy a hacer lo que yo quiera y haces casi puras cosas malas, y dices, total, a mí al último me van a perdonar. Al final me arrepientan, o peor aún, me arrepientan o no, me van a perdonar, porque pues todo perdona a Dios. No, así no son las cosas. Tú no sabes hasta qué punto Dios te va a perdonar. No sabes. Tú puedes hacer las cosas más terribles, no sabes hasta qué punto ya no va a haber marcha atrás, ya no va a haber retorno. Entonces, si eres personas muy a gusto que quieren nomás hacer maldades, y crees que al final te van a perdonar, pues muy probablemente no sea así. Uy, no, o sea, como que todo tiene un límite, así es. Sí, es que todo tiene un límite. Así es, no puedes pasarte de lanza, como decimos, ¿no? Si eres un pasado de lanza haciendo puras cosas malas, pues probablemente directito al infierno. Así es. ¿Verdad? Así es. Y también fíjate que dicen ahí, que me llamó mucho la atención, que el fuego realmente no existe en el infierno. Es que es fuego espiritual. Así es. El fuego es el remordimiento. Sí, el remordimiento. Entonces, esa sensación de remordimiento que no te deja de no te deja vivir, es que es un tormento infinito. ¿Cuáles son las penas que sufren en el infierno? Porque no es de que digas tú, ay, me están, no es de que te estén maltratando, te estén haciendo cosas malas. Sí, o sea, no es como nos lo dibujaron, tal vez. Para empezar, no tienes un cuerpo, ¿cómo te van a estar haciendo cosas malas? Sí. Si no tienes un cuerpo. Entonces, ¿cuáles son las penas que tienes ahí tú? ¿Cuál es el fuego? Pues el fuego es el remordimiento, las penas es el odio, es la tristeza, la soledad, la melancolía, la oscuridad, todas esas cosas tan feas. Fíjate que ahorita que leí, ya ves que dice ríos de hielo, o sentir el fuego, o sea, como que los extremos que son tipos de torturas, o sea, el tener un frío extremo también es muy feo, y el calor pues ni se diga también. Entonces, como que están ahí de que, ¿cómo sientes eso espiritualmente? No tienes ya cuerpo físico, ya no tienes materia, pero lo puedes llegar a sentir. Pues sí, porque la soledad, ¿cómo se siente? La soledad es terrible. Sí. Hay gente que se vuelve loca, estando solo. Igual. O sea, y luego, el infierno. Sí, y luego lo que dice ella, pues también que los olores feos. Y fíjate, una medium que vi que quiso contactar con alguien
y ella platicó una experiencia y que le dijo que estaba en la niebla o en las tinieblas, como que no pueden decir la palabra infierno, pero que en vida él había sido una persona muy mala, por eso me mandaron aquí, estoy en la niebla, y siento mucho frío, por favor, o sea, ayúdenme. Así pedí ayuda a él, como a sus familiares, pero frío, pero pues ¿cómo te ayudamos si ya no estás aquí? O sea, quién sabe a qué nivel habrá llegado. Igual también dicen que era el purgatorio, y ese es también otro tema, que igual dicen que también ahí pues vas a purgar tus penas, o sea, vas a purgar pues tus pecados más bien. Así es. Sí, que puedes estar años o milenios en el purgatorio. Hasta que te purificas y ya, pues ya. Sí, porque ante la presencia de Dios, según se dice teológicamente, no puedes llegar directo. Lleno de hecho, dicen que nadie nos vamos directo al cielo, que todos nos vamos a ir al purgatorio. Solo los mártires. Solo los santos. Ellos sí llegan directo al cielo. Ellos tienen boleto. Todos los demás simples mortales que somos, vamos a estar años o milenios. Dependiendo cómo nos hayamos portado. Eso es lo que dejamos claro, que respetamos cualquier creencia, cualquier religión, pero esto es lo que investigamos de este tema, porque la información más interesante. La verdad me suena muy coherente. Sí, yo también, yo veo cosas, pero lo que me hace clic, lo que me resuena, así es lo que, pues, cada quien es lo que va a tomar más en cuenta, ¿no? Así es. Entonces, eso es lo que se dice. Entonces, los santos sí tienen boleto, los mártires, porque su boleto directo al cielo. De ahí en fuera nadie. De ahí en fuera nos vamos a ir al purgatorio. Las ánimas del purgatorio. Ese es otro tema, Ese es otro tema muy interesante. Que dicen que debemos de pedir por ellas, debemos de rezar y todo para que puedan elevarse. Alguien platicó que pidió por un familiar o algo así, y que este familiar se le presenta en sueños, ya desvivido obviamente, y le dice que sí servían las oraciones, que Dios sí existía, y que entre más pides por el descanso de una persona, sí lo vas a elevando del lugar donde está. Entonces que sí es muy importante pedir por tus seres queridos, para echarles la mano, ayudarlos a que lleguen más pronto a descansar en paz, que estar con Diosito. Eso platico. Que el familiar fallecido pues le ha dicho que gracias por rezar conmigo. Así está. Otra cosa que me llamó la atención de lo que leí para prepararnos al podcast fue que los mismos sacerdotes, teólogos y todos esos expertos en este tema dijeron que cómo conocían más del infierno o de los demonios era a través de los exorcismos, cuando hablaban directamente con algún tipo de demonio. Yo también leí que haz de cuenta que hay una diferencia entre, porque uno pensaría que es lo mismo, un ángel caído y un demonio. El ángel caído es un ángel, un ángel que pues se rebeló y cayó al infierno, pero se puede arrepentir, o sea, puede regresar con Dios, puede regresar. Todavía tenía la oportunidad. Tiene la oportunidad en ese momento. En cambio, el demonio, que ya se convirtió en demonio, es porque ya tomó una decisión, nunca se arrepintió y pues ya no hay marcha atrás, nunca va a haber o poder seguir estando con Dios. Y por eso odian más a Dios y también odian a los seres humanos. También porque somos creación de Dios y es por eso que también pues tratan de hacer maldades, como se dice, ¿no? Como las posesiones. Las posesiones demoníacas, ¿no? Que también ese tema me da mucho miedo. Lo confieso. Lo que yo también leí es que para los demonios el tiempo es una cárcel. ¿Por qué? Porque ellos nunca van a poder desvivirse. ¿Sí me entiendes? Entonces es infinito. O sea, no pueden descansar en paz. El tiempo para ellos es infinito. Ellos preferirían ya mejor estar en la nada
O sea, desaparecer, desvivirse, que seguir sufriendo. Pero no pueden desvivirse, pues no pueden fallecer. Entonces, y eso también, o sea, no, Dios no los va a eliminar, pues no los puede eliminar, no va a hacer eso. Entonces, ese sufrimiento va a ser eterno, aunque no estén siempre sufriendo. Es como de que la única felicidad que un demonio tiene es que Dios les dejó existir. Pero ese también es su infierno. ¿Por qué? Porque viven con su remordimiento. O sea que son inmortales. Con todo ese odio. Ese es el infierno del demonio. Vivir consigo mismo. Porque son seres pues de puro odio. Ese es su infierno. A mí también me llamó la atención donde hablan de Lucifer. Y dicen que según la Biblia, Lucifer era el ángel más bello y poderoso del cielo. Al punto de que también gozaba del favor y la estima de Dios. Sin embargo, al rebelarse a tanto él como otros ángeles fueron vencidos por el arcángel Miguel, por lo que fueron exiliados al infierno. Lucifer es el líder y señor de los demonios. Es la representación del mal y puede mutar y transformarse en diferentes entidades, o sea, tomar la forma que él quiera. Otros nombres que recibe y que también son ampliamente conocidos en la historia son ángel caído, Luzbel o Satán. Así, o sea, y otra, lo que les platicaba hace ratito, que cuando ellos se quisieron rebelar, cuenta la historia, hay una teoría que ellos también, como Dios es el creador de todo, es el inicio de todo, entonces ellos dijeron, ¿por qué no? Yo también puedo crear, yo también puedo hacer eso, y empezaron a querer crear cosas. Pero ¿qué crees que pasaba? Al querer hacer algo vivo, una creación viviente, un animal, algo, salían puros animales o puros insectos horribles. Como esos insectos, esos que dan miedo, ponzoñosos, como le dicen, porque son muy venenosos, son muy mortales, unos tipos de arañas bien feos, alacranes, escorpiones, y que se enojaban a ver por qué no puedo hacer yo algo hermoso igual que Dios. Entonces, por eso ese tipo de insectos, por ejemplo, son muy representativos cuando hay una posesión demoníaca o hay una manifestación de entidades malignas. Dicen, tienes esa plaga o hay, por ejemplo, hay un demonio que le llaman el señor de las moscas, porque hay otro libro donde describen todos los demonios que existen, o por lo menos los más representativos, porque se dice que hay legiones y legiones que se fueron con Lucifer y otras legiones, también muchísimas, que se quedaron con Dios, que son los ángeles y ángeles de la guarda también que tenemos. O sea, ángeles que están con Dios y ángeles de la guarda, que se dice, según la Biblia también, que cuando nace una persona, Dios nos manda un ángel de la guarda a cuidarnos siempre y nos acompaña toda la vida. A mí eso me hace mucho clic. Yo creo mucho en los ángeles y yo siento que sí existen. Hay gente que me ha dicho, ¿de veras tú crees que existen? Y yo les digo, es que así como existe un mal, pues existe un bien. Así como no puedo creer que exista un demonio y que no exista un ángel. O sea, claro que hay las dos vertientes, ¿no? Los dos lados de la moneda. Entonces dicen que ellos están aquí no para resolvernos la vida ni hacer todo por nosotros. Nosotros tenemos que hacer y luchar y tratar de hacer las cosas bien, y que ellos están aquí como para apoyarnos, guiarnos, se comunican a través de nosotros, se comunican con nosotros a través de ideas, de pensamientos positivos, o ideas que de repente llegan a tu mente. Mira, voy a emprender este negocio para salir adelante. Voy a hacerle el bien a esta persona, voy a ayudarla.
muchas veces son ideas que nos llegan de la nada. Tú estabas pensando en otra cosa, viendo, no sé, una película X, y de repente te llega una idea de algo positivo, de algo bonito, de ayudar a alguien, o de ayudarte también a ti mismo cuando estás deprimido, cuando estás triste o así. ¿Por qué llegan esas ideas? Dicen que es la forma en cómo los ángeles se comunican con el ser humano, con esas ideas, o con señales también, como la numerología, que también está muy interesante ese tema. También a través de los números te mandan señales los ángeles. Sí, es cierto. También ese tema está muy padre. Vamos a hacer otro de puros angelitos para que se les baje el susto.